Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a hablar sobre el despertar de conciencia y el despertar espiritual. El despertar de conciencia o despertar espiritual hacen referencia a una ampliación de tu percepción y comprensión de la realidad. El despertar de conciencia o el despertar espiritual tienen una pequeña diferencia entre que el despertar de conciencia va más como de a tu percepción, digamos, de manera mental o racional, y el despertar espiritual va más ligado hacia tu contacto o tu conciencia de la realidad espíritu, de la realidad espiritual. Estas diferencias son muy importantes porque es importante entender que una vez que has despertado, no eres un proyecto terminado, apenas eres consciente de una realidad más amplia de lo que antes creías que era. Y si te vuelves a caer estando en esta nueva realidad, puedes quedarte atrapado en la mente o atrapado en el espíritu. Si te quedas atrapado en la mente, te puedes llegar a convertir en un ser de camino negativo. Para que lo entiendas mejor, te recomiendo que veas mi video del camino negativo. Y si te quedas atrapado, digamos, en el corazón, puedes llegar a caer, a estar atrapado en el corazón, a estar atrapado en el sufrimiento, en el dolor. Y esto tampoco es nada bueno, porque te va a mantener como en un estado de dolor y sufrimiento perpetuo, en el que te sientes atrapado, sientes que no puedes salir de ahí. Entonces son importantes estas diferencias para entender que uno va hacia la mente, uno va al espíritu. Y si no te balanceas y si no trabajas bien en tu despertar y si no te vas preparando de una manera adecuada, este despertar te puede dar más sufrimiento, porque al tener una capacidad de percepción más amplia, pues te puede dar una capacidad para sufrir más amplia, ya sea de manera mental o de manera física, ya sea que te puedes volver narcisista o llegar a ser psicópata, o puedes, por el contrario, ser codependiente, ser un ser que sufre demasiado, que se compadece demasiado, y esa compasión desmedida lo mantiene atrapado en un sufrimiento interno que muchas de las veces sientes que te quebra, que es muy descorazonador. Y bueno, aclarando esto, el despertar se puede dar de muchas maneras. Cualquier experiencia que te lleve a comprender o amplificar tu percepción de lo que antes creías que era realidad, a tu comprensión de la realidad, se puede decir que es un despertar, ya sea de conciencia o espiritual. El despertar pues no es uno solo, tienes como que muchos despertares, y cada vez que vas teniendo estos despertares a la vez vas expandiendo tu conciencia de la realidad. Entonces podemos decir que el despertar de conciencia o el despertar espiritual se puede dar con experiencias de dolor, sufrimiento o de comprensión. Cuando tienes experiencias de sufrimiento o dolor, estas te están haciendo que te comprimas o que te expandas. Si te comprimes es como que estás enfocado en tu dolor, estás atrapado en ese sufrimiento, como que no puedes salir de ahí, y ese dolor es como descorazonador, es así, o sea, es como vivir todo el tiempo sufriendo, como estar atrapado en un sufrimiento interminable. Pero si en algún momento te expandes, eso hace referencia a que logras verte a ti mismo. Es decir, el sufrimiento tiene la función de hacerte verte a ti mismo, de hacer que veas que tú existes. Nadie tiene conocimiento de tu sufrimiento, o sea, nadie puede saber cuántas veces has llorado, nadie puede saber cuánto te duele. El único que sabe eres tú. Y al ser el único que sabe, en algún momento te ves a ti mismo. Por ejemplo, en la meditación tiene relación, porque en la meditación tú eres consciente de la conciencia. Es decir, si te preguntas, si tú eres el que está pensando, ¿quién es el que está escuchando? ¿Quién es el que escucha cuando piensas? De esta misma manera, cuando tú estás escuchándote mientras estás pensando, también hay otra conciencia que es consciente del que está escuchando. Entonces, de esta forma, cuando tú estás sufriendo y decimos te percibes a ti mismo, es cuando percibes a este ser interno que está sufriendo, no al dolor, sino al que está sufriendo. Y de esta manera el sufrimiento te puede llevar a tener un despertar espiritual, a tener el contacto con ese yo espiritual. También puedes tener un despertar espiritual o de conciencia con experiencias, por ejemplo, una mujer cuando está dando a luz, secreta grandes cantidades de la hormona oxitocina, que es la hormona del amor, y esta hormona es gracias a la cual
se enamoran de sus hijos, es gracias a la cual las madres aman a sus hijos desde el momento que nacen, incluso cuando muchas de las veces no querían ser madres antes del nacimiento de sus bebés. En ese momento se enamoran gracias a esta hormona que desbloquea, digamos, como un límite que había en el chakra corazón, es desbloqueado y como que hay un despertar de ese amor espiritual. También lo puedes experimentar con, digamos, medicinas sagradas, con ayahuasca, sapo, incluso con marihuana, todo este tipo de experiencias que te llevan a tener una percepción diferente de la realidad, a una comprensión, a un acercamiento a la realidad de espíritu. También lo puedes tener, por ejemplo, con investigaciones esotéricas, cuando lees materiales metafísicos, te acercas a un curso de milagros, al material de Ra, a cualquier texto de metafísica o de maestros espirituales o de misterios, te pueden llevar a comprender tu realidad de otra manera y entonces puedes llegar a tener un despertar de conciencia o espiritual. Hay muchas experiencias que te pueden llevar al despertar de conciencia o espiritual. Por ejemplo, también experiencias en las que te ves como víctima de mucho abuso o que te ves como víctima de grandes mentiras. Por ejemplo, cuando te das cuenta que eres víctima de un sistema de manipulación social, cuando como la frase esta de quiero salir de la Matrix o salte de la Matrix, cuando te das cuenta que estás siendo víctima de un sistema de manipulación, lo percibes gracias a periodistas o gracias a que tú lo estás viendo. Es decir, muchas de las veces como que tú empiezas a sospechar, como que lo que veo en televisión es falso, lo que veo en redes sociales es falso, los influencers como que nada más me quieren hacer tonto o me están vendiendo humo. Y por otro lado también puedes pensar como que los que yo antes creía que me vendían humo, que son estos maestros espirituales, como que me están hablando de algo que es verdad. O muchas de las veces puedes sentir que desde niño, desde niña, tú tenías como que algo que te hacía ruido internamente o te sentías raro en el mundo, no sentías tu lugar en el mundo, como que te sentías extraño. Y llega un momento en el que cuando tienes el despertar espiritual, comprendes, por eso me sentí así, o sea, no era la verdad tal como yo la veía, es como que mi verdad es más grande de lo que creía. Entonces en estos momentos como que todo cobra sentido y empieza a tener una razón de ser. Cuando tú te sentías raro era porque en realidad pues es un espíritu queriendo encontrar su lugar y este no es su lugar. Es como que de alguna manera podrías decir la realidad espiritual también es importante, no nada más la realidad física. Incluso podría llegar a ser que la realidad espiritual sea más importante. Hay muchas experiencias que te pueden llevar a despertar. Cualquier experiencia que te lleve al contacto con el espíritu o al contacto con una nueva realidad, o cualquier experiencia de dolor que te lleve a verte a ti mismo, cualquier experiencia que te lleve a percibirte a ti mismo. Como te decía, puede ser la meditación, puede ser el sufrimiento o pueden ser cualquier tipo de sustancia alucinógena o droga o cualquier tipo de medicina sagrada que a veces te lleva a ver. Que no es lo más recomendable, no es lo más recomendable que tu despertar sea con drogas, con alucinógenos, porque pues esto te puede dejar atrapado y al estar atrapado pues al rato te puedes quedar en un estado de dolor o simplemente ser adicto a estas sustancias y pues también puedes llegar a ser adicto a las personas que te lo facilitan y entonces pues quedarías en dolor, ¿no? Pero bueno, el despertar espiritual o despertar de conciencia hace alusión a esto, a que tu percepción crece de manera mental o espiritual, pero es una percepción mayor de la realidad. Por eso es importante que tengamos preparación en la escuela mística, que tengamos preparación en el misticismo, que tengamos preparación y evolución espiritual, que tengamos evolución en nuestro ascenso de la energía vital, de la energía del Kundalini. Es importante que busquemos nuestra sanación. Nuestra sanación pues en realidad va de la mano siempre a la sanación espiritual, va de la mano siempre a la búsqueda espiritual. La sanación física pues es un resultado de la sanación espiritual. Esto es el despertar. Espero haberme dado a entender. Espero que esta información te sea de utilidad y muchas gracias por haberte quedado a ver este video hasta el final.